Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Director de Acción Ciudadana Manfredo Marroquín figura como posible candidato a la presidencia del movimiento Nueva República. Silvio Romero Aquino García, alcaide del preventivo para varones de la zona 18, fue capturado por las fuerzas de seguridad junto a su esposa cuando efectuaba una transacción de droga. Pobladores de Chantla, Huehuetenango conmemoran el Domingo de Ramos con una representación en vivo de la entrada de Jesús. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado, enfrentaron con lo que tuvieron a los policías. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, podría ser el candidato a la presidencia por parte del partido político Movimiento Nueva República. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El partido Movimiento Nueva República anunció que cuenta con 2 candidatos presidenciales, entre ellos Manfredo Marroquín, actual presidente de Acción Ciudadana, y Aníbal García, fundador de MNR. Los representantes aseguran que Marroquín ha aceptado la precandidatura, sin embargo, aún no deciden quién de los dos será el próximo candidato. Nosotros tenemos contemplado que vamos a tener candidatos a alcaldes en por lo menos 150 municipios y estamos viendo el tema de diputaciones. El tema de presidencia tenemos 2 precandidatos, ¿verdad?, que los podemos anunciar en este momento. El primer caso es de una persona muy reconocida, con mucha trayectoria a nivel nacional. Estoy hablando de Manfredo Marroquín, presidente actualmente de Acción Ciudadana, y el segundo precandidato presidencial es el licenciado Aníbal García, quien hizo una labor legislativa de primer nivel que es digna para todos los guatemaltecos. Guzmán asegura que este es un partido que servirá como instrumento a la sociedad para ofrecer nuevas alternativas en las próximas elecciones. Estamos haciendo con el Movimiento Nueva República es brindar un instrumento a los ciudadanos. Hoy la mayoría de los guatemaltecos estamos cansados de ver cómo los políticos tradicionales corruptos siguen gobernando el país, siguen en realidad velando por intereses personales y no los intereses nacionales. Es por eso que fundamos este partido y que hoy con esta asamblea, donde se están ratificando los órganos de dirección y los dirigentes a nivel nacional, damos una muestra al pueblo de Guatemala que hay una alternativa real para las próximas elecciones. Según integrantes de la Junta Directiva de MNR, no se descarta la posibilidad de un binomio presidencial entre Marroquín y García. Se ha intentado la comunicación con Manfredo Marroquín para confirmar su candidatura, sin embargo se nos notificó que se encuentra fuera del país. Aníbal García, secretario general del partido Movimiento Nueva República, rechazó la posibilidad de un antejuicio o cualquier otra forma de acción legal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y asegura que este tipo de acciones ponen en riesgo el proceso electoral. García aseguró que se ha presentado al Tribunal Supremo Electoral solicitando que se debite el techo presupuestario de la cantidad de dinero utilizado en la campaña anticipada por cada uno de los partidos políticos. Creemos que lo que hay que hacer es respaldar a los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dejar que ellos actúen. Acusamos y decimos que hace 20 días fuimos al Tribunal Supremo Electoral a pedir que se sancionara la campaña anticipada y a que le debiten el monto que están invirtiendo los partidos en campaña a los que del techo electoral. Hasta el momento no tenemos una respuesta, pero nosotros sí le pedimos al Tribunal Supremo Electoral, se lo pedimos de frente, que no les tenga miedo a los mafiosos que siempre han gobernado este país, que no les tenga miedo a los partidos políticos que hacen y deshacen en Guatemala a su sabor y antojo, que no les tenga miedo, porque el pueblo de Guatemala va a estar con ellos y los políticos que queremos hacer las cosas diferentes les vamos a respaldar. Una tradición de más de medio siglo se llevó a cabo la conmemoración del Domingo de Ramos, esto en el municipio de Chantla, departamento de Huehuetenango.
Cientos de feligreses católicos del departamento de Huehuetenango recibieron este domingo la Semana Mayor con la participación en los cortejos procesionales. En el municipio de Chantla, a sus 66 años consecutivos, han realizado la representación de escenas bíblicas con la recreación de la vida, pasión y muerte de Jesús, que inicia con el Domingo de Ramos, en la que Jesús de Nazareno, representado por Alexander Mérida, es acompañado por sus 12 apóstoles y de la comunidad, representando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Caminaron desde el templo del Calvario, en donde eran observados por los habitantes y visitantes. El recorrido se realizó por las calles principales hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora de Candelaria. Cabe mencionar que esta representación es dirigida por el Club Entusiasta Cochumateco. Aseguran que sus actos se basan en el texto El Mártir de Gólgota y que con el tiempo se ha convertido en un patrimonio cultural de Chantla. Por otro lado, en la cabecera departamental de Huehuetenango, Víctor Martínez representó a Jesús de Nazareno. Por primera vez expresó lo valioso y espiritual que es la actividad. La significación que se va a hacer hoy es la repartición del ramo que se estará haciendo en diferentes puntos de las calles principales de aquí de la ciudad. Y esperando en Dios que todo nos salga bien para representar dignamente el papel de él. Empezamos a moldear un nuevo personaje en este año y dos meses trabajamos así 3 veces por semana el ensayo. Esto no es una tradición, es una situación que los religiosos la han tildado de una tradición, pero si lo vemos con otro cristal, hay mis respetos para algunos religiosos que también dicen que es un momento de arrepentimiento para acercarse a los pies de Cristo Jesús, si lo ven con ese cristal, ¿verdad? Ojalá que todos lo vean de esa manera. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. En ocasión del inicio de la Semana Mayor, el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales hizo un llamado a tener una introspección espiritual más que una celebración terrenal. El arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian envió un mensaje a los guatemaltecos en este inicio de la Semana Santa, recomendando que no sea solo de descanso, sino también de reflexión para ser cada día una mejor persona, asegura Bian. Descansemos, pero meditemos en nuestra vida. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que ser hombres nuevos? ¿Cómo tenemos que morir a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, para pasar al hombre nuevo, a la mujer nueva? Es decir, con nuevas costumbres, con nuevo amor hacia los demás, hacia sus hijos, hacia su esposa, su esposo, a la sociedad que tenemos. Resucitemos juntamente con él. Bian también exhortó a la sociedad a ser responsables y evitar el consumo de alcohol durante estos días, especialmente a las personas que conducirán sus vehículos. Ánimo, celebremos bien la Semana Santa, que no haya problemas. Recordemos que el licor hace tanto daño. Ánimo, jóvenes y no tan jóvenes. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, estamos con las noticias a las 8:45. Momento de seguir con las noticias, contarle que el director del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 fue capturado. Su nombre es Silvio Romero García, de 27 años de edad. Él fue capturado junto con su esposa Miriam Jessica Sánchez Hernández, de 20 años. La captura se efectuó frente a un centro comercial ubicado en el kilómetro 4.5 de la ruta del Atlántico, zona 17, mientras realizaba una transacción de droga dentro de un taxi. A los capturados se les incautó un maletín y una caja de cartón, en las cuales los fiscales del Ministerio Público encontraron 10 libras de marihuana. Los capturados fueron puestos a disposición del juez de turno para dar su primera declaración. Y 2 hombres fueron capturados en Santa Catarina Pinula mientras se conducían en un vehículo. Cuando los agentes realizaban un registro de rutina, encontraron debajo del sillón del copiloto una pistola de 9 milímetros
la cual portaban sin autorización. Asimismo, el departamento del Petén, la Policía Nacional Civil, capturó a Daniel Eduardo Jerónimo, de 20 años, a quien se le acusa de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El detenido tenía una orden de captura desde el 10 de enero de este mismo año. Y vendedores de diversas mercancías propias de la época de la Semana Mayor se quejan de las bajas ventas previo a estas fechas. Pese a ello, no descartan un incremento ya con la llegada misma de los días de descanso. Para cada Semana Santa, los productos de comida típica de la temporada son abarrotados por los guatemaltecos. Sin embargo, en esta ocasión, los vendedores aseguran que las ventas no han sido muy altas en relación a años anteriores. En cuanto al pescado seco, que es el favorito de los guatemaltecos para estas fechas, los precios oscilan entre los 25 y 50 quetzales según los comerciantes. Es poco, bajó mucho la venta ahorita, está un poco carito, por eso es de que bajó la venta. Según Hernández, la venta de este producto gastronómico ha bajado un 25% comparando años anteriores. El caso de los productos para la realización de alfombras para los cortejos procesionales, también se ha notado la baja en la demanda, sobre todo en el aserrín teñido. Ha estado un poquito bajo, porque la situación económica pues ha bajado bastante las ventas. En que sea poco, se va vendiendo, pero no como otros años, pues que se vende bastante, pero ahora no ha bajado bastante la situación. Vendo aserrín y flores secas ya pintadas para la alfombra, pero este año sí estuvo bajo, está muy bajo el movimiento, no hay mucho movimiento como otros años. Los comerciantes consideran la posibilidad de que los productos gastronómicos eleven sus precios en los próximos 3 días. Hasta aquí con las noticias, gracias. Lo dejo con el resumen de la semana. Por supuesto, luego Este-Oeste con Enrique Godoy García. Granados, 5:45, 1 p.m. Y por supuesto, a las 7 p.m. serán los espacios noticiosos que tendremos mañana para compartir con usted. Mi nombre, Juan Carlos Sandoval. Le deseo que tenga una noche y un fin de semana e inicio de la Semana Mayor muy hermoso. Sin siquiera saludar en este domingo a las 8:45, domingo 29 de marzo, arrancamos prontos y veloces para discutir sobre el tema electoral que usted sabe que nos está consumiendo prácticamente a todos los guatemaltecos, a pesar de que hay una prohibición expresa para la campaña anticipada. Rápidamente le voy a dar la bienvenida a mis compañeros de panel. Claudia Méndez Arriaza. Sin siquiera saludar. Sin siquiera saludar, pero nos pusieron la cortinilla de inmediato de las elecciones. Pablo Hurtado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Pedro Trujillo. Nos pica la lengua por hablar de elecciones. Vamos rápidamente a hablar entonces de esta decisión del Tribunal Supremo Electoral que sanciona al Partido Patriota con la multa de $125 por cada una de las bolsas de alimentos que fueron entregadas, bolsas seguras, que fueron entregadas en el departamento de Huehuetenango, con una imagen del candidato, un calendario que tenía una imagen del precandidato oficialista Alejandro Sinibaldi y una imagen también de la diputada Emilene Mazariegos, que encabeza ese distrito electoral en el listado para candidatos a diputado de parte del Partido Patriota. De inmediato se conoció de esta información. Por el hecho de haber utilizado fondos públicos, fue rápidamente criticado y el Tribunal Supremo Electoral ha decidido imponer esa multa de $125 por cada una de las bolsas. La cifra llegaría algo así a 2.5 millones de quetzales. Sin embargo, hay quienes critican que el tribunal no contabiliza todas las bolsas que se repartieron. Hay quienes critican que está contabilizando bolsas de más. El candidato oficialista, Alejandro Sinibaldi, ha salido a marcar distancia y a decir que respeta la decisión del Tribunal Supremo Electoral y que será el partido oficial y su dirigencia, su representación legal en términos generales, quienes habrán de hacer frente a esa multa, a esa reconvención de parte del Tribunal Supremo. Bueno, a mí me parece genial, magistral. La otra vez yo cuestioné algunas cosas del Tribunal Supremo Electoral cuando me aparecieron y esto entra absolutamente dentro de sus capacidades legales y punitivas.
Aquí criticamos todos, creo que hubo concurrencia de que eso era un acto de campaña deleznable, realmente criticable y punible. Y aquí lo que hay que destacar, en mi opinión, yo no sé si hubo más bolsas o no, es decir, esto la gente opina y tal, pero es difícil. Pero creo que me parece una sanción correcta, apegada a derecho, justa y sobre todo una cosa que no nos tenían acostumbrado, no nos tienen acostumbrados los tribunales, pronta. Prácticamente a los 2 días, a las 48, a las 3, ocurrió. Entonces ahora lo que el partido lo debe pagar es de sus fondos y no de lo que depredan de los fondos públicos. Quitando eso, mis aplausos, no hay mucho más que decir. Yo tengo menos que aplaudir y más que preocuparme. 2 cosas específicamente me levantan duda. La primera es cómo va a asegurarse el Tribunal Supremo Electoral la procedencia de esos fondos. ¿Cómo vamos a tener la certeza que no van a salir de una transferencia de un ministerio que va de X cartera, que no sea pagado con dinero público? Y lo otro es la imposibilidad que tiene realmente el Tribunal Supremo Electoral de frenar la campaña anticipada. Si bien es cierto, esta medida es buena, es contundente, el mismo tribunal reconoce esta semana que las fundaciones claramente identificadas a organizaciones políticas tiene dificultad para señalarlas y para evitar que utilicen alusiones a un partido o un candidato para promocionarlo antes de la campaña. Entonces al final es, sí, castigan a un partido y quizás lo pague, quizás apele todavía, y lo otro es cómo va a evitar que no se siga adelantando la campaña, que al final ya falta un poquito, falta menos de 2 meses. 4 semanas apenas para que hagan la convocatoria. Yo concuerdo con Pedro y con Paola. La preocupación es de que existe un terreno gris cuando se utilizan organizaciones, y recuerden ustedes que ellos han decretado precisamente algo relacionado a las personas que salen a hacer una campaña, no necesariamente atadas a un partido. Se nota ahí que la ley, como han dicho muchos analistas, los deja a ellos prácticamente con una armadura de cartón. Quieren ir más allá y quieren castigar lo que es evidente a nuestros ojos, pero se nota que la ley se queda muy corta para lo que se quiere hacer. Una de las preocupaciones que también tengo es relacionado con que la sanción al Partido Patriota se da en el terreno electoral, porque este es el alcance que tiene el Tribunal Supremo Electoral y es la judicatura que está conociendo. Pero ¿quién es la persona que verifica cómo fue que llegaron esas imágenes allí? El partido, tenemos confianza de que aplique las sanciones que debe aplicar. ¿El partido qué hace? Una de las preguntas que Pedro se planteaba la semana pasada es, Emilene Mazariegos está allí justamente porque es miembro del partido y porque el partido avala este tipo de prácticas, si es que ella fue la persona responsable de que se colocara todo esto, responsable en el sentido de ordenarlo, ejecutarlo o bien avalarlo. Yo aplaudo la decisión del Tribunal Supremo Electoral y pediría, más bien exigiría, que actúe de la misma manera respecto a los otros partidos. Yo creo que tiene un peso especial, tiene un gran valor que se produzca esta primera sanción en contra del partido oficial y cuando se están utilizando fondos públicos para repartir la bolsa. Honestamente, creo que es como querer rizar el rizo eso de pedirle a los magistrados que vayan a ver de dónde viene la plata con la que se les va a pagar la multa. Yo creo que eso sí ya es demasiado. Pero, no. Pero como ciudadanos, ¿cómo nos aseguramos que primero compran con fondos públicos las bolsas y luego la pagan la multa con plata de Estado? Pero los magistrados no pueden averiguar de dónde viene el dinero. Ahora, pero sí podrían decir que justifiquen la fuente. Que con la misma firmeza deben actuar en contra, por ejemplo, del partido líder que está a todas luces haciendo campaña anticipada, y que no me vengan a decir a mí que esas fundaciones no son, que se encuentran en un terreno gris y que no son objeto de una sanción de parte del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que ellos pueden hacer una interpretación ampliada de esa ley que los rige, y por supuesto que ellos podrían sancionarse. Aquí están burlándose de ellos, están realmente haciendo un fraude de ley cuando ponen a una fundación a regalar, a rifar, a entregar y a pagar la campaña, los anuncios, simple y sencillamente para jugarle la vuelta al Tribunal Supremo Electoral. El tribunal permite que le jueguen la vuelta cuando no encuentra los mecanismos apropiados para sancionar también esa labor. Señores, el alcalde de Misco está haciendo campaña anticipada evidente, notoria, está regalando también bolsas con alimentos con su propia imagen. Tendría ya el tribunal que hacerlo, pero no solo con el partido oficial, con todos, parejo. Pero a mí me parece que Juan Luis, cuando dice rizar el rizo, que no se les puede exigir, vaya, no son los magistrados los que tienen que ver la fuente de dónde viene la plata, pero el tribunal sí podría decirle, justifique de dónde paga esta multa,
para que si en algún momento alguien, un periodista o alguien denuncia dentro de una institución que ese dinero salió de una entidad, se pueda contrastar con algo que el partido presentó de una declaración a lo que se puede encontrar. Supongamos que lo pagan con fondos públicos, tan poquito nos parecen 2 millones de quetzales. Pero yo creo que le pedimos demasiado al tribunal, eso es materia de la Contraloría General de Cuentas. Creo que el tribunal está haciendo una labor valiente y eficaz. De todos, porque también el Tribunal Supremo Electoral en determinado momento, y por eso están las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, no es la vigilancia únicamente de los fondos con los cuales van a pagar una multa, Paola, es la vigilancia de los fondos que pagan prácticamente toda su operación. Abarca mucho más que eso. Concuerdo contigo que alguien, una institución tiene que cerciorar, alguien se debe preocupar. Es la Contraloría, pero también el Tribunal Supremo Electoral con las reformas va a estar llamado a revisar todo ese financiamiento. Ahora, señores, este tema se ata con el siguiente que queremos discutir y tiene que ver con esa solicitud de antejuicio que ha presentado también una fundación. Es la Fundación Fidenti, ¿no? Sí. La Fundación Fidenti, que todos sabemos que responde al partido líder y a los intereses electorales de Manuel Valdizón, en contra de 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes considera incómodos, objeto de incordia o simple y sencillamente no sometidos a sus intereses. Eso es lo que está ocurriendo con el partido líder. Y eso es más grave. Es mucho más grave. Tramitaron antejuicio en contra de María Eugenia Mijangos, en contra del señor Aguilar Elizardi y en contra del magistrado Julio Santos, quien se encuentra ahí, miren. Julio Solórzano, perdón, en la imagen. En realidad, lo que busca es frenar la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Y cuando salieron noticias hacia el final de la semana laboral recién pasada, hacia el Viernes de Dolores, de que la Corte Suprema de Justicia había conocido y le había dado trámite a este antejuicio, eso luego fue desmentido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que lo menos que uno puede pensar es que hay un golpe a la independencia de ese tribunal. También hubo una desinformación, porque los primeros datos indicaban que es un antejuicio que se declara con lugar por aquella resolución que emitieron en enero del 2015 que prohíbe el cambio de domicilio electoral. Recuerdan que se escucha legalmente se escucha muy elevado, o se escucha, bueno, ¿qué es lo que están prohibiendo? Lo que trataban de prohibir es el traslado de votantes de un lugar a otro. Pero tengo entendido que si el antejuicio fue declarado, o si el antejuicio va a ser declarado con lugar, se trata nada más y nada menos de un decreto que prohibía lo que estábamos discutiendo minutos antes, a que cualquier ciudadano elabore campaña sin pertenecer a un partido político. Yo quiero equilibrar un poco la balanza, porque hablamos de Fidenti, que usa los colores y las letras de la propaganda que parece de líder. Pero también esta semana, una fundación autodenominada contra el terrorismo mediático se da a conocer que se inscribe en el Ministerio de Gobernación para ponerle freno no a los magistrados, sino a la información que se vierte en los medios que puede afectar a algún candidato. Me gustó una publicación de Prensa Libre donde reflejan que el que inscribió esa fundación fue trabajador del Ministerio de Infraestructura y de Comunicaciones. Y que en su tesis menciona a Rubén Mejía, el viceministro de Comunicaciones, como su amigo. Tuvo contrato con el Estado, primero justifica que es para informaciones cibernéticas y luego para frenar a los abusos de la prensa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los partidos que van encabezando las encuestas de intención de voto parecieran estarse escudando en fundaciones para incidir en instituciones como la prensa o el tribunal que pueden afectarle su campaña, su discurso o no ayudarlos en algún momento. Yo quiero discutir el tema de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, pero creo que vamos a hacerlo más adelante. Quisiera centrarme ahora, yo hablé por cierto con Rubén Mejía sobre este tema. Yo quisiera centrarme ahorita en el antejuicio en contra de los magistrados. A mí me parece especialmente riesgoso que en este momento se amenace la independencia del tribunal y se buscara en este momento destituir o desplazar a alguno de los magistrados titulares y sustituirlos por alguno de los suplentes que sea, digamos, más benevolente con los partidos. Mira, yo lo mismo que en el primer segmento aplaudir al Tribunal Supremo, aquí no lo quiero aplaudir. Yo he sido muy crítico de cómo el Tribunal Supremo ha venido generando legislación. Genera legislación que nos parece muy buena, y como nos parece muy buena, aplaudimos, pero eso no es correcto. Es como, es que somos un país acostumbrado a eso. Hay pena de muerte, pero no se cumple. El presidente tiene la capacidad de perdonar, pero no lo hace. Hay que pagar el impuesto de circulación entre mayo, pero hay perdón. Es decir, no cumplimos la ley. Yo tengo aquí el famoso Acuerdo 67-2015.
En el considerando 1 dice el Tribunal Supremo Electoral que su misión es cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales. No dice generar disposiciones legales. Por eso hay 3 poderes. Y el legislativo no genera jurisprudencia, cumple la jurisprudencia que delegó. En el segundo, dice que las sanciones pecuniarias en determinados casos de suspensión impuesta son pocas. Bueno, hay una que nunca ha aplicado, que es la anulación de un partido político. Y en el tercer considerando dice, y lo dice él, a falta de regulación en la ley de la materia, es decir, si no hay regulación... Ley electoral, ajá. Correcto. Si no hay regulación, no hay. Entonces, como él dice, como no hay, yo me la voy a inventar. Y genera una legislación en un acuerdo. Esto, y es una costumbre del Tribunal Supremo Electoral, a mí me parece absolutamente incorrecto y fuera de lugar. El Tribunal Supremo Electoral solo puede cumplir lo que hay. Ahora, ¿lo que hay sirve? No, definitivamente no. Entonces, estamos en un dilema. No hay, no se puede. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. El artículo 147 de la Constitución dice cómo se generan iniciativas de ley. Y así llevamos 5 años y nadie ha hecho nada. Ningún partido político ni lo va a hacer. Luego, lo que tenemos que mirar es a los partidos políticos y decir, oye, ¿por qué no generan ustedes un marco con dientes suficiente? ¿Por qué no le...? Porque es ponerse candado a sí mismos, Pedro, pero yo creo que los magistrados... Una ley pero entonces, Juan Luis, estamos, disculpa, engavetada desde hace tiempo. Entonces, disculpa que te lo ponga en un extremo. Los ciudadanos permitimos un golpe de Estado del Tribunal Supremo Electoral. Yo no lo creo. Espera, yo no te voy a decir que sea por qué. Un golpe de Estado. Espera, te voy a decir creo por qué. Que es una interpretación extensiva razonable de la ley. No, pero eso es lo que tú crees. Claro, es que mañana la interpretación extensiva y razonable de la ley te la aplican a ti, me parece a mí. Por eso la ley no tiene que tener... No, por eso los tribunales no tienen que tener capacidad de extensión extensiva y responsable de la ley, sino hacer cumplir la ley. Es que es muy distinto. Aquí lo que ha fallado ha sido para concluir, porque la discusión es más larga, ¿qué tenía que haber ocurrido, en mi opinión? ¿Denunciar o pedir el desaforamiento de los 3? No. Eso sí es un abuso del partido líder que está mangoneando esto con todo lo que usted había dicho. Ahora, sí había una posibilidad jurídica, que era poner una denuncia, una recusación contra el acuerdo. Claro. Eso se tenía que haber hecho. Eso yo estoy de acuerdo. Claro. Eso sí, decir, mira, este acuerdo, lo mismo que yo no opino, lo pongo y que alguien decida. A mí lo que me parece es un abuso de líder que está mangoneando sustentado. Eso sí. Ahí estamos de acuerdo. Por eso te digo que lo quería, perdón, pero lo quería poner en su dimensión. Pero es que es la estrategia del líder. Ellos no atacan argumentos o disposiciones, atacan a la persona. Bueno, así ha sido. Y para eso están todas las fundaciones que han hecho. Para ir atacando uno detrás de otro. Es la estrategia de ellos. Yo solo agregaría la gran diferencia que hubo entre aquella resolución con los 22 partidos, recuerdan ustedes en junio, que la Corte de Constitucionalidad confirma, es decir, es atacada la decisión por la vía legal y no necesariamente los magistrados. Vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que vamos a hablar del lago en el otro segmento, pero quiero hablar de esa fundación del terrorismo mediático. Vamos a hablar si está incluido en nuestra agenda del día. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Bueno, aquí de regreso con el otro tema de la semana, que sin duda ha sido el que hemos denominado aquí el mojarra gay. Es decir, esta supuesta limpieza del lago Atitlán por una supuesta... Amatitlán, llevan razón, para perdón. Comer mojarras. Para comer mojarras. Por una supuesta empresa israelita, representada por un supuesto empresario israelita, que parece ser que tiene una supuesta garantía de que el lago se limpie. Todo supuesto, pero que aterriza en una realidad. Son 137.8 millones del erario público, que todos los invitados que han pasado por esta redacción, y creo que han sido 8 o 10 que han visualizado el tema desde cualquier perspectiva. Creo que solo falta ya ir físicamente, pero eso dejamos a la vicepresidenta al lago, a oler el agua. Todos dicen que esto es un fraude. Los técnicos, la farmacia o la Facultad de Farmacia de la USAC,
técnicos independientes, expertos en lago, politólogos, ecologistas. Bueno, por cierto, veo yo que se han movido poco los grupos ecologistas de este país. Sí, muy poco. No veo una columna de estos ecologistas que salen defendiendo que si la minería, que si se contamina... Pero yo sí he visto a un grupo tan serio como el YARNA, que es el Instituto de el YARNA, Estudios sí, porque vino aquí Ambientales de la Universidad Rafael Landívar, la señora. Vino una muchacha muy joven de 30 años, una bióloga, ¿verdad? Y presentó un informe impresionante. Pero yo he echado en falta en la prensa el debate de han escrito más los no ecologistas sobre este tema que los ecologistas. Curioso, ¿por qué será esa historia, verdad? Bueno, el punto es que definitivamente si hay que tomar posición, esto huele, que apesta el lago no, pero esto huele que apesta a fraude. ¿Qué opinan ustedes? Yo en términos generales creo que este es el punto de mayor desgaste que ha tenido la vicepresidenta de la República en los primeros 3 meses del año. Y miren que ella sí... Aclaremos el periodo. 3 meses del año. Hay otros casos. Los primeros 3 meses, porque ella se genera a cada momento nuevos focos, nuevos focos de desgaste. Pero este me parece a mí que es el más gravoso y el que más carga supone para su imagen pública. De cara al proceso electoral, digamos que yo descartaría cualquier posibilidad de que ella sea candidata en el área metropolitana. Ustedes han visto la cantidad de memes, la cantidad de imágenes que se han difundido. ¿Cómo la ponen a ella a bailar ballet en un agua sucia y dice es el lago de los business? Ustedes veían esa lanchita de ahí que se llama Tilapa. Tilapa es un balneario de la costa de Ocós en San Marcos. Y entonces dice Tilapa, le ponen Valdé Tilapa Jera al final. O sea, hay una forma de percibir el desgaste de la imagen de la vicepresidenta, que esto ha llegado ya al colmo. Me parece que es realmente el caso que más desgaste le genera. Y luego, si partimos de la discusión técnica, como dice Pedro, no hay un solo científico, un solo experto que nos diga que resulte razonable vertir un líquido en la cuenca del lago, perdón, en el lago en sí, mientras el lago siga recibiendo toda esa contaminación proveniente de los ríos Villalobos, Platanitos y cuanto desagüe exista al sur de la ciudad. ¿Realmente tiene sentido hacer lo que se está haciendo? Ojalá la discusión se fuera sobre eso, Juan Luis, porque ahorita la discusión y la atención que ha ganado el lago de Amatitlán ha sido únicamente con ocasión de las sospechas de corrupción que provocan este negocio. Pero ojalá la discusión se fuera hacia donde tú estás mencionando, cuáles son las causas, y ojalá esa discusión provocara la búsqueda de soluciones. A mí me llamó mucho la atención cómo reaccionó ya el alcalde de Amatitlán, que se nota que marcó una separación de todo lo que está ocurriendo. Debe estar con líder, seguramente, y que no es auténtico. Pero Pedro dice, me llama la atención que ningún grupo ecologista esté levantando una bandera acá. A mí me gusta el papel que ha jugado la Universidad San Carlos de Guatemala en esto, pero ojalá ese papel trascendiera. Concretemos, ha sido la Facultad de Farmacia. La Facultad de Farmacia, pero ojalá que ese papel trascendiera no solo a señalar la irregularidad de la solución que proponen, pero también a involucrarse. Ya dejar por un lado esto, la Contraloría ha entrado a revisar todos los procedimientos de la negociación y concentrarse. Si todos nos hemos preocupado por lo que está sucediendo y todos han manifestado a través de estos memes y estas redes sociales esa preocupación y ese anhelo porque el lago esté mejor, ojalá que se oriente hacia una solución de las causas y no simplemente se quede en esto. Te voy a tirar una pregunta, Paula, para no redondear esto. Yo percibo esto como un descaro ya tan brutal de abuso, es decir, ni siquiera aquí hay engaño. Viene el representante de la empresa, viene el del gobierno, vienen los científicos, vienen las universidades y nadie sabe explicar nada. Un descaro, la vicepresidenta dice, me da igual, me vi ahí, tontea con el agua. ¿Tú crees que hemos llegado a un punto ya de descaro donde hay un desprecio por el ciudadano, donde dice, me los voy a llevar y me lo voy a llevar con este que no tiene nada que ver, con una empresa que he puesto un cartón con un y me lo llevo, como un descaro ya absoluto? No, yo pienso que como es el último año, las dependencias que dependen directa o indirectamente de la vicepresidencia, no, pareciera que hay un interés en acelerar contrataciones y adjudicaciones que no lo vimos el año pasado. Hablo de esto depende de la vicepresidencia, lo de aguas. Directamente.
Hablo de aeronáutica civil. No sé si vieron una investigación del periódico que se duplicó el pago de servicios solo extracción de basura, sin tomar en cuenta lo que quieren construir. Parqueos, sí, dieron en concesión los parqueos. Las dependencias que tienen que ver con Roxana Valdetti están más aborazadas este año. Lo que me da mucha duda, aparte de todo lo que hemos hablado, es si estos productos químicos por los que ya pagamos 22 millones de quetzales, por ejemplo, pagaron impuestos. A mí me late que no. Bueno, pero es de las cosas que yo quisiera ver. Aquí. ¿Pagaron impuestos? ¿Por qué nos cuestan 140 millones casi de quetzales? ¿Por qué? ¿Dónde se justifica cuál es el costo de esparcir el producto? ¿Cuál es el costo de haberlo importado? ¿Cuántas personas van a trabajar? Yo me comprometí a leer un file ahora en Semana Santa de lo que ellos nos trajeron acá. Te lo Pablo dejaron. González te lo trajo, el secretario de Aguas. Quisiera tener menos dudas cuando lo veamos la otra semana, pero hasta este punto no solo no nos convence con el químico, si es o no útil. Tampoco con el negocio. Tampoco nos han convencido de que eso valga 140 millones de quetzales. ¿Y qué tal si solo vale 30? Ahora, Paola, o 40. Pedro te preguntaba si hay un absoluto descaro. Yo creo que hay una desfachatez bien grande, Pedro, y sobre todo hay una certeza que es la que a mí me... Iba a usar el término dolor, la que a mí me duele, pero en realidad me irrita, me frustra, me indigna, me enerva, todo lo que se puede decir de enojo alrededor de eso. Es que como nadie los persigue, es que como solo pasan la vergüenza y la pena, claro. Pero dígame, bueno, vergüenza no pasa porque no tiene. Pero Pedro, ¿por qué los somos, medios de comunicación señores, hacen su papel? Chambones somos, chambones. ¿Cómo es posible que no logremos establecer? Dame un sinónimo, dame un sinónimo. Somos incapaces. ¿Cómo es posible que no logremos establecer si sale plata de esa empresa israelí, de cualquiera de sus cuentas, si sale plata de esa empresa israelí para pagarle una comisión? Díganme ustedes a quién, a la vicepresidenta, al secretario de Aguas, a quien quiera que sea. ¿Cómo es posible que a estas alturas nosotros no logremos establecer cuánta comisión se paga en uno de estos negocios? ¿Te refieres a los órganos de control, Contraloría y Ministerio Público? A los ciudadanos. ¿Saldrá esto en el informe de financiación de partidos políticos? Estamos integrados por medios de comunicación. Los periodistas tenemos responsabilidad. La Contraloría General de Cuentas tiene responsabilidad. Yo voy a decir algo. La Fiscalía Anticorrupción. La prensa ha hecho un buen papel acá. Sí, yo creo que los medios han hecho un papel desde principios decente. de febrero se viene identificando. Pero es que a veces no puedes tampoco acceder. Desde principios de febrero se advierten todas las irregularidades de este negocio. Una empresa que es armada prácticamente a la medida de lo que requiere la licitación. Todas las irregularidades que se dan en un parqueo, nos corrigió el representante de la empresa hace 8 días y se vio muy ofendido cuando dijimos es un garage y él dijo no es un garage, está a la par de un parqueo. Y el parqueo. Pero en todo caso, la prensa ha llegado hasta allí. Hay obstáculos y hay dificultades que pueden ser sorteadas, pero tu frustración es de que nadie va en contra de ellos, que no pasa de la nadie de los que pueden ir. Jóvenes, yo veo que en Brasil un grupo de periodistas del diario principal de Brasil, la Folha de Sao Paulo, logra, atado o en alianza con el Consorcio de Periodistas Investigativos de Europa, establecer que el presidente de la Casa de la Moneda de Brasilia estaba cobrando 2.5 millones de en sobornos y los colocaba en cuentas de las Islas Caimán, a nombre suyo y a nombre de su hija. ¿Por qué nosotros no logramos hacer esa clase de cosas? Ese dinero, como te decía Paula, ¿sale a ingresar en una cuenta de banco? Pero lo que le quería decir ¿Ha sido cash? Es que tampoco sabemos. De lo que se ha ingresado se puede seguir la cuenta. Es que no te dan la información, es que existe además descaro para que no te la den. Y si pones una denuncia, sencillamente no los procesan. Pero esa incapacidad también hay que reclamársela al Ministerio Público. Su Fiscalía y la corrupción, contra la corrupción. No vemos una Fiscalía contra la corrupción inmiscuyéndose allí y decir oficio ante todo este conocimiento. O la Comisión por la Transparencia. No estar haciendo un informe y nosotros desconfiamos de ellos. Nosotros somos muy mal pensados. Nosotros hemos preparado un video que preparó el medio digital Soy 502, en donde recopila una de las frases de Roxana Valdetti cuando visitó el lago en esta semana. Vamos a ver 2 o 3, el video es algo extenso, si alguien lo quiere ver completo se va a divertir muchísimo. ¿Y ladrona si viene? ¿Solo el dron me faltó? Ladrona, ladrona. Yo sí voy a buscar aquí antes de irme, eso sí, lo dije y lo voy a hacer. Donde nos
demos vuelta, mucha me va a dar risa, ¿oye? Ah, sería histórico, ¿ves? No salgo nada. No llegues. Para nada. ¿Cuántas mojarritas lleva para invitar a todos, No se la comen ahorita. Esto es dentro de 6 meses. Sí, yo en octubre calculo que los voy a invitar. ¿Quién le recibe a la vice una mojarrita en octubre? ¿Quién se come la mojarrita con la vice en pero octubre? tiene que ver, las frases tienen que ver con lo que tú decías. A mí me irrita esa desfachatez, Juan Luis. La frase de ella, no vino el dron, pero vino ladrona, que refleja, es que mira, yo lo que veo es que refleja un poco de irrespeto hacia los compañeros que están cubriendo esa visita. Los trata más como, vénganse mucha, los voy a invitar a comer, nos metámonos a vocear. Yo creo que entre un vicemandatario y la prensa debe haber una relación siempre pública, de respeto y de distancia. Ella no puede llevar periodistas como que se los llevó de camping o que son scouts y están cantando y riéndose. No, se trata de algo serio, nos van a cobrar 137 millones de quetzales por esto. Los chistes quedan muy bonitos para las bromas, pero yo quisiera más una relación más de respeto hacia una prensa que está yendo a fiscalizar cómo están gastando el dinero público. Mira, a mí hay tres imágenes se me ocurren. Una es aquella frase de la esposa del César, ¿cómo era? La mujer del César. No solo tiene que ser, sino tiene que aparentar. Correcto. Parecer. La segunda imagen que se me ocurrió era aquel Boris Yeltsin, ¿os acordáis? Boris Yeltsin, el señor que bebía mucho que siempre estaba borracho de vodka, subía en un tanque haciendo el imbécil. Bueno, pues algo así se me aparenta esto. Y lo tercero que se me ocurre a mí es aquella también imagen de Boris Johnson con el presidente Clinton en una comparecencia de prensa, cuando no sé qué estupidez dijo, que el presidente Clinton le dio por reír, y por reír, míranlo, pongan risa al presidente y van a ver, por reír, y el presidente se mataba de risa ante las estupideces que decía un presidente borracho que un país había elegido. Yo creo que nos merecemos mucho más respeto, como Paola ha dicho, pero mucho más del que tú has dicho, que creo que ya lo has dicho mucho. Y eso es una ordinariez presentada a unos ciudadanos honorables, pero también una cosa, tenemos lo que votamos y lo que nos merecemos. Y lo que permitimos. Yo estoy de acuerdo con Claudia, que nosotros como ciudadanos debemos ser exigentes con la Fiscalía Anticorrupción, con la Contraloría General de Cuentas, pero también con nosotros mismos. Tenemos mucho por hacer los ciudadanos. Nosotros mismos podríamos integrar esas organizaciones que vigilen y que pongan en solfa a la Fiscalía contra la Corrupción. ¿Cómo es posible que un medio relativamente pequeño como Contrapoder sea capaz de identificarle a la Policía Nacional Civil un robo, un drenaje constante de fondos, cuando se inventan que existen unos talleres, y la Contraloría como que aquí no ha pasado nada? Ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni el ministro, se contentan con despedir a la persona. Echaron a dos que cobraban 3.000 pesos. Y francamente he pensado mucho sobre lo que se dice, que bueno, la prensa vive denunciando la corrupción, la prensa nunca... Ese es nuestro trabajo, pero aquí hay instituciones que fueron creadas para que la democracia sostuviera un equilibrio, pero no funcionan. No vemos a la Contraloría ni a la Fiscalía ir con los dientes detrás de estos funcionarios de quienes se sospecha que están arrasando con todo. Ojo, porque Roxana Valdetti siempre fue así. Ella no cambió con el poder. La elegimos así, los votantes. En eso tiene razón Pedro. Desde que estuvo en campaña ella fue una descarada. Bueno, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Yo insistí mucho con mis compañeros que tratáramos este tema. Una fundación contra el terrorismo mediático, así se hace llamar, quedó inscrita desde esta semana en el Ministerio de Gobernación. Se sabe poco de quiénes la conforman. Los nombres están, pero no a qué intereses responden. Por ejemplo, Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo ha presentado ya una acción legal por una utilización de un nombre bastante similar al de ellos.
con quienes no tienen nada que ver. Los argumentos que ha dado uno de los representantes de esta nueva fundación es que quieren evitar la utilización de informaciones a través de Internet para calumniar o difamar personas, pero cuando se le increpó por parte del diario Prensa Libre de su trabajo en el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura, él ya arremetió contra el reportero y dijo que también contra la prensa que hace ese tipo de intromisiones en organizaciones como la suya, es que habían tomado esta iniciativa. No se tiene claro si hay una afiliación con el partido oficial. No se tiene claro, por ejemplo, si este ex empleado se sale del partido oficial y se conforma con otra organización política. Lo que se tiene claro es que hay un intento de frenar publicaciones de prensa, de coartar el acceso a la información, a la libertad de expresión, con fines que no entendemos para quién responde. Yo quisiera poner esto en un ámbito más amplio. A ver, por un lado, me parece a mí que no es la primera vez que nosotros vemos que un allegado al Partido Patriota, en concreto a la candidatura de Alejandro Sinibaldi, monta una organización y esconde la mano, trata de ocultar la pertenencia a la campaña de Sinibaldi. Por ejemplo, pasó con Jóvenes por Guatemala. Jóvenes por Guatemala. Aparecieron unas personas diciendo que ellos eran los responsables, pero era más que evidente el vínculo. Sin embargo, el Partido Patriota desafortunadamente no tuvo la hidalguía de reconocer que habían utilizado desafortunadamente el mismo nombre. Surge ahora esta organización y Prensa Libre nos dice que hay vínculos digamos, referenciales entre ese empleado de comunicaciones, que entiendo que dejó de serlo. Entiendo que desde el día viernes o el día jueves se le hizo renunciar a su trabajo, o más bien se le despidió. Y digamos que el Partido Patriota está tratando de marcar totalmente distancia. Yo me comuniqué con Rubén Mejía, el ex viceministro de Comunicaciones, mencionado. A él le dedica la tesis este muchacho que se gradúa de licenciatura en Ciencias Políticas. Y Mejía me responde que ellos no tienen ninguna relación, que es absolutamente falso, que lo hicieron despedir porque no tienen ninguna relación y que no saben a qué se refiere esta organización. Yo pregunto si es posible que esta organización se haya construido para responder al consorcio de medios que integra Manuel Valdizón. Desafortunadamente, Alejandro Sinibaldi no me respondió a esa pregunta, no me respondió a ninguna de las que le planteé en esta semana, pero eso en concreto me parece que podría ser simplemente una explicación, pero no me han dado respuesta todavía. Solo el señor Mejía me dice que eso es falso. Yo pienso que a lo mejor integran una fundación contra el terrorismo mediático, buscando que no les afecte tanto como podría llegar a afectarles esas campañas mediáticas que ha desarrollado Manuel Valdizón por medio de sus diarios La Tribuna, su canal, su revista. Pedro y yo hemos sido objeto de parte de esas campañas. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son objeto de esas campañas. Sandra Torres es objeto de esas campañas. Muchas personas, supongo que Alejandro Sinibaldi va a llegar a hacerlo, y están tratando de frenar esa clase de vejámenes de parte del grupo de medios de Valdizón, pero hasta este momento me lo niegan. Por lo menos Rubén Mejía me dice, no tenemos nada que ver con eso. En todo caso, si existiera una víctima, el terrorismo mediático es un término que fue acuñado y que se ha utilizado con fines completamente distintos a los que aparentemente aquí se parece querer usar, o las sospechas que nos provoca la ambigüedad o la poca transparencia o el desconocimiento que tenemos de quienes la crean. En todo caso, cambiaría nuestra percepción si quien la crea es alguien que ha sido víctima de alguno de estos medios o de cualquier otro medio ante el cual no ha podido defenderse. Terrorismo mediático ha existido y han existido movimientos en otros países para reclamar ese respeto que los medios de comunicación les deben a las personas. Pero acá no conocemos quiénes son los responsables, y los 4 o 5 nombres que han sido revelados en la constitución de la empresa únicamente lo ligan a esto. En todo caso, la sospecha prevalece y no hay quien levante la mano y diga, bueno, esta es una institución que se va a encargar de esto, esto y esto. Prácticamente puros mecanismos. Mira, a mí me pareció muy interesante una columna que escribió María Antonia Sandoval en relación al concepto terrorismo mediático. Yo creo que es muy difícil hablar conceptualmente con propiedad de terrorismo mediático. Si terrorismo es crear terror, desde los medios es muy difícil. Podemos imaginar terror, no terror a uno, a dos, no miedo a uno, a dos, sino a un gran colectivo. Pero creo que sacándole punta y en un extremo
podríamos encontrar, como tú dices, algún evento. Pero para no entrar en esa discusión, léanse la columna de María Antonia Sandoval, que a mí me pareció muy buena y muy bien, muy buena. Para a que mí me parece muy valioso el papel que ha jugado Prensa Libre en muy bueno. Y en otros casos. Como defensa de la libertad de expresión, María Antonia Sandoval hay que descubrirse. Sí, así es. Hay que una defensa diligente. Y esto ha sido muy bueno y muy correcto, y creo que es una lección desde el punto de vista conceptual. Otra cosa que os hablo aquí, tengo 4, es el Ministerio de Gobernación y su papel que ha hecho. Mucha gente le echa la culpa. Yo aquí lo quiero defender, defendiéndolo como yo entiendo que se ha explicado. No, el ministro ha dicho, mire, yo no estoy para debatir si tengo que aprobar o no aprobar organizaciones, más allá de que cumplan con los requisitos. Y si la organización cumple con los requisitos legales, ¿por qué la voy a desechar yo? Pues mucha gente ha dicho, el ministerio debería... Bueno, yo creo que tiene sentido. Es decir, tú te llega una organización, tiene el papel, el timbre, el no sé qué, que es lo que dice la ley, no tienes por qué quitarlo. Aunque el solo nombre da miedo, pero ahí es otro punto. Lo tercero es que yo no he leído la escritura constitutiva. Creo que el Ministerio de Gobernación debería de haber hecho pública, porque es pública, la escritura constitutiva para analizarla. Porque en la escritura constitutiva están los fines y parece que nadie tiene esto. Solo es... Respeto del derecho de la persona humana. No, pero es pública. O sea, tú la pides y te la tienen que dar. El ministro debería haber sido decir, miren, a mí no me compliquen, yo cumplí, aquí está la escritura. Él lo dijo. Ah, bueno, pero no dio la escritura. Yo creo que eso es lo que falta. Lo tercero es que unos personajes anodinos, el señor en particular, que yo dudo que se llame Orellana en su segunda apellido, es decir, meten algunos nombres complejos, o en su tercero, o en su cuarto, ya no sé. El señor es un representante legal de una fábrica de sanitarios. Y uno dice, bueno, ¿qué interés? Eso es, ¿qué interés tiene? Puede tener un interés noble, pero no cuadra la profesión entre hacer inodoros y defender... ni hacerlo. Él es representante de los que suplen, ponen baños en caminos y no sé qué. Y dice, bueno, este señor que... Y luego otra vez la falsedad. En el lugar donde se dice que tenía el domicilio social, que es exactamente lo mismo que los medios del señor Valdizón, que no coincide lo que ponen un lado con el otro, es esa falsedad. Lo último que decía Juan Luis, yo creo que esto puede ser una especie de maniobra o de estrategia del partido oficial para contrarrestar la publicación del partido líder. Lleva razón que puede ser, pero te voy a dar otra. Puede ser una estrategia del partido líder para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer y ha hecho este año, es perseguir a los periodistas, a ti y a mí, perseguirnos. No voy a llamar terrorismo mediático, pero perseguirnos. Punto número 2. Y atacar a las personas, no a sus argumentos. Atacar a las personas, hominen, mintiendo como no se puede mentir más, amenazando y coaccionando. Pero hay una más. Recordemos que hay diputados del partido líder que quisieron poner una ley volviendo a sacar el delito de desacato, poniendo un proyecto de ley en que el periodismo solo lo ejercieran periodistas y no otras profesiones como opinadores. Sí, el partido líder tiene una trayectoria y además todos los medios del señor Valdizón, o casi todos, estaban hechos sobre personajes que cambiaban los nombres, modificaban en un reportaje que República GT... A mí me están dando miedo las fundaciones. Pueden ser las dos. Solo añado un punto a tu lista. Hace 2 semanas asesinaron a 2 periodistas en Mazatenango. Es que la libertad de expresión allanaron en no Suchitepeques unas casas, una de las cuales era de un diputado de líder. Es decir, no quito tu teoría, que es una teoría muy clara y muy correcta, pero la antiteoría también puede ser válida. Lo que pasa es de que indistintamente, Juan Luis, si es para atacar a los medios de Valdizón o para atacar a la prensa que le compite a los medios de Valdizón, al final la prensa queda en medio. Así. De una u otra manera se va a ver afectada la libertad de expresión. Yo quiero presentar otro tema que también estuvimos muy pendientes esta semana, el accidente aéreo de la empresa Germanwings, que al final de la semana la fiscalía que está investigando el caso ha dicho que todo apunta a que el copiloto se encerró en la cabina, precipitó el avión cuando su piloto estaba tratando de abrir la puerta y cobró eso la vida suya y de otras 149 personas. El hecho va cobrando al final de esta semana estaba como más claro de que el copiloto tenía un examen médico que tenía que continuar. Hay versiones de la prensa amarillista en Europa que tenía depresión, pero eso no está confirmado, que había roto con su pareja.
Pero ¿qué tienen ustedes que decir hasta lo que nosotros conocemos en este momento? Yo le he dado muchas vueltas a mí me gusta leer mucho. Yo le he dado muchas vueltas, de verdad. Yo pienso que los pilotos y los copilotos deben tener una vacinica o algo por el estilo adentro de la cabina y que no tengan necesidad de salir. Si este hombre no hubiera tenido que salir, se fue a Barcelona, no tenía que haber. No hubiera ocurrido nada de esto. Pero una de las medidas que ha tomado por lo menos la autoridad que regula la aviación civil en Alemania es que esa cabina no la puede dejar el piloto ni el copiloto sin que exista otra persona. Es decir, van a ir siempre dos allí. Un ingeniero de vuelo tuvo que haber. O una azafata que entre cuando el otro salga, ¿no? Algo, y a mí me llama la atención esto más sobre cómo implica en nuestra seguridad como pasajeros, como viajeros, cada hecho que se revela. Estuve leyendo cuándo fue que se modificó el herraje de las cabinas de los Airbus y fue a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. Lo para que pudiera veían cerrarse desde adentro. La amenaza se veía de atrás hacia adentro de la cabina, pero hoy un accidente de este tipo nos revela que la amenaza puede estar dentro de la cabina. Encontré un video de Airbus que explica cómo va a funcionar la nueva cabina a raíz de las modificaciones del 11 de septiembre y por qué el piloto del avión no pudo ingresar. Está justamente en el minuto en donde dice qué pasa cuando no hay respuesta de parte de la cabina. Then goes to the code pad and presses the hash key. Explicando ella que es que me parece que el video empezó a correr desde mucho antes. Quisiera que se llevara justamente a una etapa de emergencia. Lo que están explicando ahí es la clave que puede accesar alguien que está desde fuera y cómo esta manecilla, que fue la que el piloto de nombre Andreas Lubitz activó para dejarla completamente fuera. Aquí nos muestran cómo es que con una clave desde fuera sí hay alguien que puede entrar, pero solo puede entrar cuando el piloto o el copiloto le dan acceso a la persona que está desde fuera. Ese procedimiento que nos muestran es el equivocado. Nadie puede llegar a tocar a la puerta de los pilotos. Ustedes se dan cuenta que ella hace un gesto como se equivocó y entonces lo que hace en ese momento fue lo que Andreas Lubitz hizo. Cerró completamente la cabina y nadie la pudo penetrar. Hay informes que se empiezan a revelar ahora, pero todo ha sido de manera extraoficial, aunque parecen indicar que es completamente certero, que el piloto intentó hacerlo con un hacha. Había una parte del video que muestra qué fue lo que realmente sucedió. Lamentablemente no lo hemos podido mostrar, pero es cómo puede cerrarse desde dentro, que fue lo que sucedió en este accidente, sin que nadie lo pueda penetrar más. Esas son las causas del accidente. Un Twitter que puse. Todo lo que habéis dicho es cierto y no tengo nada que opinar. Pero esto es anecdótico. Es decir, esto ocurre una vez cada ¿qué? Bueno, la última son fue la de 150 vidas, Pedro. No, pero vas a ver vas a ver por qué te digo que es anecdótico. Y la de Egypt Air, que también esto ocurre 217 vidas con una probabilidad de riesgo cortísima. Y esta es la primera vez en la historia, posiblemente, que se sepa, etcétera. Ha sucedido más. El problema es que contra estas cuestiones, fíjate tú la cantidad de medidas que se ponen. Las inimaginables. Cualquier imbécil puede ser presidente de un país. Es más, cualquier enfermo mental puede ser presidente de un país. Y pasó Hitler, que fue un enfermo mental. Pero no cualquiera debe ser piloto. No. Entró Hitler, que fue un enfermo mental. Y no aprendimos. Los enfermos mentales siguen siendo presidentes de países. Los enfermos mentales asesinan anualmente en países, o dejan que maten, o lo permiten por acción o omisión, miles de personas. Y no nos preocupamos. Pero creo que te estás desviando un poco de No me estoy desviando. Me estoy desviando porque aprendemos. Hablamos de accidentes viales. Yo lo sé. Y entonces el ser humano, ante una catástrofe de 150, pone todo su empeño en que eso no vuelva a ocurrir. Y eso es muy bueno. Y ahora queremos hacerles, ¿cómo se llama? Test. Si eso está muy bien. Pero es que mañana eliges a un imbécil que por 4... No un imbécil, a un enfermo mental que por 4 años te destruye un país y mata gente en Venezuela y mata gente en Cuba, o se permiten golpe de Estado y mata gente por emisión y nos da exactamente... ¿Por qué no aplicamos la misma filosofía? Ese es mi punto. Yo creo que la comparación tuya aplicaría más, por ejemplo, con los pilotos de camionetas que manejan sin licencia, borrachos. Lo que está hablando Pedro es matan a 50 en vez de 150. Lo que está diciendo Pedro es de cuán indiferentes somos frente a esas enfermedades mentales.
y le damos a personas que tienen esas enfermedades responsabilidades de un país que evidentemente no pueden asumir. Así es. Miren, vamos a mostrarles ya las imágenes de la revista Contrapoder de esta semana. Es una revista que va a estar durante 2 semanas en estanterías, en las ventas, en más de 300 puntos de venta alrededor de todo el país, y es una revista que tiene en su primera plana la imagen de Roberto Barreda, la persona que está acusada de asesinar a Cristina Sicavisa. Y mire usted qué es lo que él dice. Es una entrevista que le ha hecho Claudia Méndez Arriaza. Él dice: yo la buscaría viva. Si fuera mi hija, dice, yo la buscaría viva. Por supuesto, es una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, que genera mucha polémica y que irrita a muchísimas personas. Pero en esta revista de verano, de cara a la Semana Santa, que ha arrancado el día de hoy con el Domingo de Ramos, en realidad arrancó el viernes con el Viernes de Dolores, pues le ofrecemos muchísimas cosas más, como un acertijo. ¿A quién corresponde cada una de las fotos de las refrigeradoras abiertas que le estamos mostrando en pantalla? Una trivia política. Me encanta, es mi favorita. Díganos 50 cosas que no deberían volver a hacer los políticos nacionales. Responda también a una trivia completa, una serie de preguntas respecto de hechos de la política pública. Hay una sopa de letras también, mucho que ver en la revista Contrapoder esta semana. Nosotros, por demás, nos despedimos ya en este Domingo de Ramos. Le deseamos a usted que la Semana Mayor sea una semana, pues, para algunos de recogimiento, para otros de mucha diversión y entretenimiento, pero para la mayoría, y eso es lo que deseamos de verdad, que sea una semana tranquila, sosegada, que encuentre usted sobre todo mucha seguridad y bueno, al final felicidad. ¿Verdad? Que los Feliz Semana Santa. Descansa también. Hasta pronto.